Bueno, en esta clase vamos a trabajar un poquito los conceptos fundamentales como para repasar, ¿sí? Retomar algunas cuestiones eh, y a partir de esto, que va a ser muy rápido, vamos a analizar algunas oraciones subordinadas sustantivas, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos como sintagma, sintaxis, nomenclatura tradicional y moderna, y vamos a tratar de cerrar todo para que podamos analizar una subordinada sustantiva, ¿sí? Vamos a avanzar en los conceptos. Para empezar vamos a recordar estos tres pequeños conceptos: lo que es un sintagma, lo que es una oración, lo que es una proposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas tres estructuras forman parte del análisis sintáctico, ¿sí? Vamos a analizar el análisis sintáctico completo, marcando oraciones, marcando sintagmas y marcando proposiciones, ¿sí? El sintagma, como lo vemos en la pantalla, es la palabra conjunto de palabras que se articulan en torno a un núcleo que puede ejercer alguna función sintáctica, ¿sí? Pueden ser de distintos tipos, como lo vemos acá: nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Va a depender cada tipo de su núcleo, ¿sí? En el caso del nominal, su núcleo va a ser un sustantivo; en el caso del verbal, un verbo; del adjetival, un adjetivo; en el adverbial, un adverbio; y en el caso de la preposicional, se va a tratar de una estructura que se inicia con una preposición, ¿sí? A esa preposición que inicia ese sintagma preposicional lo vamos a denominar enlace dentro de lo que es el análisis sintáctico. Ya lo vamos a ver más abajo, ¿sí? En el caso de la oración, que ya, como bien sabemos, es una unidad lingüística independiente, ¿sí? Vamos a referir a lo que es oración simple, ¿sí? Las oraciones simples bimembres, que tienen que ver con la estructura formada por un sujeto y un predicado. No vamos a ahondar tanto en las unimembres y lo vamos a dejar para otras clases, que bueno, las unimembres solamente están formadas por estas estructuras de sujeto que funcionan como sujeto o que funcionan como predicado, no las dos juntas, ¿sí? Esto ocurre solamente en las bimembres, donde tenemos un sujeto y un predicado. Después vamos a tener las oraciones compuestas, que son las que van a estar compuestas por más de un sujeto o más de un predicado. Pero en este caso vamos a hablar de proposiciones para estas oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque vamos a tener varias estructuras denominadas proposiciones que van a formar parte de esa oración, que van a estar dentro de esa oración, ¿sí? Dos proposiciones van a formar una oración, dos o más proposiciones van a formar una oración compuesta, ¿sí? Cuando hablamos entonces de proposición, vamos a hablar de esta estructura sintáctica que está constituida por una o varias palabras que muestran un sujeto y un predicado. Cada estructura, cada proposición va a tener su sujeto y su predicado, ¿sí? Y en este caso vamos a tener proposiciones justapuestas, coordinadas y subordinadas, las famosas proposiciones subordinadas, las proposiciones coordinadas y las justapuestas, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito con el concepto de sintagma, ¿sí? Como bien ya dijimos, el sintagma puede ser de 5 tipos: nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional, ¿sí? Ya les dije que el nombre refiere a el tipo de núcleo que tiene, ¿sí? Vemos en el caso del nominal un pequeño ejemplo que dice la iglesia gótica, ¿sí? El núcleo de ese sintagma nominal es un sustantivo, una construcción sustantiva, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un sintagma nominal. En el caso del verbal pasa lo mismo: tenemos un verbo y a partir de ese verbo podemos tener otras estructuras, ¿sí? Podemos tener otras preposiciones, podemos tener adverbios, podemos tener adjetivos alrededor que van a complementar y que van a cumplir una función también sobre este sintagma verbal, ¿sí? En el caso de
vamos a ver, el adjetival muy cansado, el adverbial muy lentamente, ¿sí? Cansado adjetivo, lentamente adverbial. En el caso del preposicional, van a pasar muchas cosas con el sintagma preposicional, así que vamos a prestarle mucha atención. Porque cada vez que tengamos una preposición vamos a tener el índice de que estamos hablando de un sintagma preposicional. Ese sintagma preposicional va a estar compuesta por esa preposición, que va a ser el enlace, va a tener función de enlace, y un término. Ese término va a ser cualquier otro tipo de sintagma, ¿sí? Va a tener la preposición, por eso va a ser un sintagma preposicional, y después, a continuación de esa preposición, va a tener inmediatamente, por ejemplo, un sintagma nominal. ¿Sí? Entonces, dentro de ese sintagma preposicional vamos a tener que hacer un análisis más intensivo y más profundo de ese término, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que vemos acá al final de la preposicional. De madera seca, ¿sí? Tenemos el sintagma preposicional porque estamos iniciando esta estructura con el término, con la preposición, de, ¿sí? Madera seca va a corresponderse a su término, ¿sí? Y en este caso, ese término es un sintagma nominal, porque su núcleo va a ser madera, ¿sí? Y vamos a tener un adjetivo, pero ahí vamos a analizar una preposición y vamos a analizar su término, ¿sí? Vamos a ver después en ejemplos que vamos a ir analizando. Vamos a avanzar un poquito ahora. Algunos ejemplos. Señalar el tipo de sintagma y marcar el núcleo. En la primera tenemos los pájaros blancos. Tenemos un sintagma nominal, ¿sí? Porque el núcleo es pájaros. Y la palabra más importante en esta estructura es pájaro, que es un sustantivo. La B. Para mi colección. Estamos iniciando con una preposición y no cabe la menor duda de que estamos hablando de un sintagma preposicional. Luego de ese sintagma preposicional tenemos mi colección, que va a constituirse a sí mismo como un sintagma nominal también. Pero ya ese sintagma nominal va a ser inferior en el nivel de análisis y va a estar por debajo del primer sintagma o el sintagma mayor, que va a ser en este caso el preposicional, ¿sí? Hemos llegado al puerto, tenemos un sintagma verbal, si no hay muchas dudas, y después acompañamos a este verbo, a esta estructura verbal con complementos, vamos a tener distintos complementos de distintos tipos. Muy lejos de aquí, estamos hablando de, el núcleo de este sintagma es un adverbio, lejos, y por lo tanto tenemos un sintagma adverbial, ¿sí? Después, orgullosos de sus logros. Orgullosos de sus logros. Bien, la palabra más importante en esta estructura es orgullosos. Es un adjetivo, por lo tanto estamos construyendo un sintagma adjetival. De sus logros, vamos a ver que ahí otra vez tenemos dentro de ese sintagma adjetival un sintagma preposicional, ¿sí? Y bueno, después más abajo tenemos, para que lo puedan ver así de manera rápida, algunos otros ejemplos de sintagmas, ¿sí? Avanzamos un poco, tenemos que tener clarísimo el concepto de sintagmas para analizar después las oraciones de manera sintáctica, porque dentro de lo que es el análisis sintáctico vamos a poner también los sintagmas. Algo muy importante acá en este punto para el análisis sintáctico: las nomenclaturas, ¿sí? La nomenclatura son esas denominaciones que le damos a cada función, ¿sí? Tenemos una nomenclatura tradicional y una nomenclatura moderna. ¿Qué pasa con estas dos listitas de nomenclatura? Pasa que no podemos confundirlas, no podemos mezclarlas, mejor dicho, dentro de un análisis sintáctico, ¿sí? Tenemos que seguir la línea de una o de la otra, elegir cuál queramos, cuál nos venga mejor, y seguir y analizar siempre las oraciones a partir de nomenclatura tradicional o nomenclatura moderna. Vamos a ver
¿Qué pasa con algunas funciones? No todas, pero algunas tienen diferencias entre la tradicional y la moderna. Los modificadores directos, por ejemplo. Los modificadores directos que antes analizábamos como tal, con la nomenclatura tradicional, que definíamos a los artículos, a los determinantes demostrativos, numerales indefinidos y posesivos como modificadores directos. Ahora estas clases de palabras van a ser denominadas por la nomenclatura moderna como determinantes, ¿sí? Entonces, para una nomenclatura ponemos modificador MD, modificador directo, y para otra determinante. Para la nomenclatura tradicional, los adjetivos calificativos eran denominados modificadores directos también, ¿sí? Pero en el caso de la nomenclatura moderna, estamos hablando de adyacente. Ahí tenemos dos diferencias. ¿Por qué? Porque si seguimos la línea de la tradicional, vamos a pensar en todas estas clases de palabras como modificador directo. En cambio, para la moderna ya vamos a tener que distinguir entre un determinante y un adyacente, ¿sí? Esta es una de las cosas que me hacen decidir más por la tradicional, más que porque la tengo muy introducida por esta cuestión de no confundir ningún concepto, y es fundamental, repito, no mezclarlos, ¿sí? Vemos en el modificador indirecto MI que también tiene una diferencia que para la nomenclatura moderna es un determinante preposicional, ¿sí? El MI es un determinante preposicional, pero simplemente lo marcamos como MI, ¿sí? A no confundir estos conceptos. Pasa con el objeto directo, que para la moderna, como vemos ahí, es un objeto indirecto, es un complemento, perdón. El objeto directo, complemento directo, objeto indirecto, complemento indirecto, ¿sí? Seguimos un poco más. Vamos a ver el ejemplo de no mezclar las nomenclaturas. Tenemos la misma oración en ambos análisis. Las colinas floridas del campo vecino embellecen el paisaje natural cada amanecer, ¿sí? Tenemos una oración simple bimembre, un sujeto expreso simple y un predicado verbal simple, ¿sí? Vamos a ver como abajo las colinas floridas, por ejemplo, tenemos un núcleo y dos modificadores directos, ¿sí? Las y floridas son modificadores directos, a diferencia del análisis de abajo que tenemos un núcleo más un determinante y un adyacente, ¿sí? Ahí ya cambian conceptos. Campo vecino, que es el modificador directo, ¿sí? El campo vecino. En el caso del análisis con la nomenclatura moderna, tenemos en vez de MI, que es modificador directo, tenemos un determinante preposicional. Lo que no puede ocurrir, como decía, es que mezclemos, ¿sí? Pongamos MD en las y después en Florida ponemos adyacentes. Ahí estamos mezclando las dos nomenclaturas y esto no puede suceder, ¿sí? Avanzamos un poco. Funciones sintácticas. Vamos a pensar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de funciones sintácticas, ¿sí? Tenemos por un lado un sujeto y por el otro a un predicado, ¿sí? En oraciones simples bimembres, ¿sí? Siempre hablando de oraciones simples bimembres. Para el sujeto vamos a pensar en un núcleo, en un modificador directo, en un modificador indirecto, en una aposición y en una construcción comparativa. Esas son las 5 funciones que vamos a pensar cuando estamos analizando un sujeto, ¿sí? Y en el predicado vamos a pensar en un núcleo verbal, que va a ser su verbo, obviamente, en un objeto directo, en un objeto indirecto, en un predicativo subjetivo obligatorio o predicativo subjetivo no obligatorio. Recordemos que los obligatorios van en caso de verbos copulativos. Complementos circunstanciales, complemento agente, o sea, complemento agente, y complemento de régimen verbal, ¿sí? Vamos a ver más adelante el concepto de complemento de régimen verbal, que es una de las funciones, no diría difíciles, pero como que no está demasiado entendida, entonces suele generar algunos inconvenientes a la hora de analizar, ¿sí? Estas son entonces las
funciones sintácticas que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar un sujeto y un predicado. ¿Sí? Hasta acá vamos bien.